1990, la ley del silencio impera en estas aguas, la mayor puerta de entrada de cocaína de Europa. Suena mi rap mientras se descarga en las orillas. Kilos de droga se manejan en el pueblo, mientras otros gritan, lloran mientras sacan un pañuelo. Un día como hoy de hace 25 años, el juez Baltasar Garzón dirige sobre el terreno la Operación Nécora. 350 policías se despliegan en la ría de Arousa. La justicia saca por primera vez de la impunidad absoluta a los capos gallegos de la droga. Garzón sobrevuela la zona de la operación. Bajo ese helicóptero, los dominios de Laureano a Ubiña. Este lugar, su buque insignia, el Pazo de Bayón. Desde esta inmensa propiedad se cerraban los envíos de hachís y cocaína que llegaban a tierras gallegas desde Sudamérica, como paso previo a su desembarco en el resto de Europa. El juez firmó más de 60 órdenes de detención, pero no todas en Galicia. Los empresarios Celso Barreiros y Carlos Goyanes son detenidos en Madrid, aunque tras el juicio acabaron siendo absueltos. La operación puso de manifiesto los vínculos entre los narcotraficantes colombianos y los gallegos. 3 años después de las detenciones, se celebró el primer macrojuicio por narcotráfico en España. 30 de los 45 procesados fueron condenados, pero la sentencia se cebó con los descargadores y transportistas, mientras que Ubiña solo fue condenado por fraude fiscal. El patriarca del clan de los Charlines fue absuelto, igual que Alfredo Cordero, otro de los traficantes. A la pena de 12 años de prisión mayor y multa de 110 millones de pesetas. La sentencia golpeó duramente a las llamadas madres de la droga, que durante años denunciaron la actividad de los narcotraficantes y el daño causado entre los jóvenes de la zona. Poco tiempo después, la mayoría de los traficantes absueltos volvieron a ser detenidos por delitos similares y condenados a largas penas de prisión. Vamos a viajar 25 años en el tiempo. Algunos ya andábamos por ahí haciendo este tipo de cosas. Lo vamos a ver. Operación Nécora, 12 de junio, primeras horas de la madrugada. Casi al alba, 350 policías viajan hasta estos puntos calientes. Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa y Cambados. Allí es donde se desarrolla el gran núcleo de la operación. En Madrid también hay algunas detenciones. La Brigada Central de Estupefacientes va con 60 órdenes de detención. Algunas no se ejecutan porque no se pueden. ¿Quién fueron los protagonistas de esta operación? Pues ahí lo vemos. Baltasar Garzón, un jovencísimo juez entonces, recién llegado a la Audiencia Nacional, y el fiscal Javier Zaragoza, entonces fiscal especial antidroga. Les voy a contar un pequeño secreto. Esta operación no se llamaba Nécora. En los planes iniciales era Operación Mago, por el mago Baltasar. La policía quiso homenajear así al juez que iba a acabar con la impunidad de los narcos gallegos. Más protagonistas del juicio. De la operación, perdón, 2 arrepentidos. Baltasar Garzón quiso tener a su pentito, como su amigo Giovanni Falcone acabó con la mafia. Él quiso tener a 2 arrepentidos, Ricardo Portavales y Manuel Fernández Padín, que colaboraron y que dieron todo tipo de información de las redes del narcotráfico gallegas. Más protagonistas, los detenidos, los más conocidos, Laureano Oubiña, Manuel Charlín y Carlos Goyanes. Era un rostro habitual de las revistas rosas. Fue detenido, fue procesado, pero fue absuelto finalmente. Marido en aquel momento, Cari Lapique. Los otros 2 fueron condenados a penas de prisión y volvieron a caer posteriormente en distintas operaciones. Un huido muy importante, José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, el que entonces era ya el narco más poderoso del momento. En ese momento, el 12 de junio de 1990, estaba en Panamá. Fue detenido solo 7 meses después por primera vez y después, unos años después, cayó en la que fue su definitiva condena, en la operación Grumete. Llegó el momento del juicio, un juicio celebrado, fue el primer gran macrojuicio después del del 23F y el de la Colza que se celebró, y el primer macrojuicio contra la droga. La Casa de Campos habilitó una sala especial. Había 45 personas que se sentaron en el banquillo. Finalmente se saldó todo con penas para 30 de ellos, penas que oscilaron entre los 6 meses y los 23 años de prisión. 15 de ellos quedaron absueltos, entre ellos Carlos Goyanes. El 90% de las personas detenidas en la Operación Mago, en la Operación Nécora, fueron detenidas tiempo después, 6 meses después, 6 años, 10 años. Un rebelde, un huido, Francisco Javier Martínez San Millán, Franqui, fue condenado. No recogió la sentencia porque ya había huido y pudo ser detenido más de 10 años después. ¿Saben qué había hecho? Se había cambiado hasta las huellas dactilares. Vaya, todos los detalles sobre esa operación hace ya 25 años.